Mi estimado telepensante, aquí de vuelta con las columnas semana por medio. Había estado demasiado ocupada y absorbida por el libro que he estado escribiendo para aclararnos un poco cuál es el plan detrás de este nuevo orden mundial, esta Agenda 2030, la cultura de la muerte que nos están imponiendo, destruyendo nuestra cohesión social, enemistando a los padres con los hijos, a las mujeres con los hombres, a las minorías con las mayorías, etcétera. Bueno, pero es hora de volver y es hora de hacernos cargo de cuál es el enemigo más importante que enfrenta Chile hoy día. Me imagino que con independencia de la opinión que usted tenga respecto del segundo proyecto de nueva constitución, que si no lo lee en detalle y bajo el prisma de lo que son los objetivos de la nueva izquierda, que muy poca gente está enterada de esos objetivos, prácticamente ni siquiera buenos constitucionalistas se dieron cuenta de que había una concepción antropológica materialista de autopercepción genital nueva en el segundo, tanto en el primer proyecto como en el segundo proyecto, que está a la base de el plan del progresismo y de sus aliados globalistas. Pero no vamos a ir ahí, porque sé que parte importante de la derecha todavía no se da cuenta, no se detiene, no lee, no sabe. Quedémonos con el acuerdo nacional. El acuerdo nacional es que lo peor que le podría haber pasado a Chile era que se hubiese aprobado el mamarracho, ¿verdad? El primer proyecto de nueva constitución. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, excepto la vanguardia, el señor Boric y sus amigos que impulsaron eh, ese, ese proyecto para luego decirnos que nosotros, el pueblo, vamos atrasados y que no los entendemos. ¿Por qué vuelvo sobre este tema? Jan Hirsi, en una conversación con Jordan Peterson, la pueden buscar en el canal de Jordan Peterson, habla de que Occidente está bajo ataque en el sentido de que estamos viviendo un proceso de subversión de nuestros valores, de destrucción absoluta de lo que somos. Botón de muestra bastante claro de lo que estamos hablando fue la inauguración de las Olimpiadas de este año, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos ya empezando a conversar sobre si Bachelet va a ser candidata, Evelyn Matei. Yo creo que Desbordes puede ser que después le acerruche el piso a Evelyn Matei porque logre cambiar algunas cosas en la Municipalidad de Santiago y se catapulte. Lo mismo puede pasar con Marcela Cubillos desde Les Condes. Pero nuestra pregunta, la que tenemos que hacernos nosotros, para saber quiénes son los candidatos, es si ellos entienden quién es el enemigo de Chile o no lo entienden. Porque, ¿de dónde salió el mamarracho? ¿De dónde salió el primer proyecto de nueva constitución? ¿Quiénes fueron sus redactores? ¿Fue el pelado Bade? No, me va a decir usted, ese renunció antes. ¿Pero quién fue? ¿La Elisa Loncón? ¿Fue la tía Pikachu? ¿Fue el dinosaurio azul? Si dejaron fuera al pequeño sector de derecha que estaba representado por la Tere Marinovich y Rocío Cantuaria, ¿quiénes redactaron esto? Ah, Fernando Atria, sí podría ser. Pero fíjese que navegando por el ciberespacio, yo me he encontrado con el siguiente documento. Se lo voy a leer. Memorando de entendimiento entre la Convención Constitucional de Chile y el Sistema de las Naciones Unidas. Suscriben el presente memorando de entendimiento, en adelante memorando, la Convención Constitucional de Chile, del Sistema de las Naciones Unidas, en lo sucesivo,
Cada una de las partes firmantes se denominará individualmente como parte y conjuntamente como partes. Considerando que la Convención Constitucional de Chile tiene por misión redactar y aprobar la propuesta de texto de una nueva Constitución de la República. Considerando que la propuesta de nueva Constitución incluirá definiciones en materias esenciales para la organización de la vida y el desarrollo del país. Considerando que el sistema de Naciones Unidas en Chile y las agencias, fondos y programas que lo integran tienen como mandato general promover procesos de desarrollo sostenible que permitan alcanzar las metas de la Agenda 2030. Considerando la vigencia de un marco de cooperación para el periodo 2019-2022, suscrito entre el Sistema de las Naciones Unidas y el Gobierno de Chile, de Sebastián Piñera, se incorporan un conjunto de materias en el campo del desarrollo institucional y el fortalecimiento de la participación. Considerando que el coordinador residente tiene el rol de coordinar el trabajo de las distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile y asegurar la coherencia y alineación con los principios de la agenda en el trabajo que se desarrolla en el país. Bueno, asesoría técnica especializada, el documento es largo, materiales de acuerdos internacionales, convenios, estudios, análisis. A ver, ¿qué le quiero decir? El mamarracho es resultado de un acuerdo entre la Convención Constitucional y el Sistema de Naciones Unidas que dice estar implementando en Chile la Agenda 2030. Y eso fue lo que firmaron Elisa Loncón y Miguel Barreto, coordinador residente del sistema, ya no es la Organización de Naciones Unidas, es un sistema, el día 23 de agosto de 2021. Triste noticia que Piñera haya firmado junto a Bachelet y a Gabriel Boric, cada uno en su momento, esta agenda. Porque lo que le estoy tratando de decir es que el mamarracho es la realización constitucional de la Agenda 2030. ¿Eso quiere decir que Piñera estaba a favor del mamarracho? Sí, claramente sí. Porque esta es una cocina que viene de afuera. Él no tenía mucho, no le quedaba mucho que decir. Entonces, ¿quién más está a favor de esta agenda? Hablemos de las empresas en Chile, que son socias de esta agenda. Perdón, ¿socias de qué? Bueno, del socialismo del siglo XXI, del nuevo orden mundial, de la importación del control social chino y del mamarracho también. No de forma consciente, yo no estoy diciendo que ellos sepan que detrás de la redacción del mamarracho estaba la ONU prestando asesoría técnica y promoviendo la aprobación de un nuevo proyecto, de una nueva constitución para Chile. Una constitución con una base antropológica, posmoderna, progresista, materialista de autopercepción genital. Lo que yo, como yo me percibo, me autopercibo, así me tienen que tratar los demás y los cargos en la sociedad, y esto está tanto en el mamarracho como en el mamotreto. En el segundo proyecto tienen que ser distribuidos por la autopercepción genital de la gente. Los cargos en el mercado. Y ahí ahora están las empresas LGBT, los mejores lugares para trabajar LGBT. ¿Qué tiene que ver eso con el mérito? ¿Qué tiene que ver eso con la gente que genuinamente, sea de la orientación sexual que sea, se ha pelado las pestañas tratando de sacar lo mejor de sí para entregárselo al resto de la sociedad? Bueno, las empresas, entre otras, que son socias de la Agenda 2030, imagínense, AFP Capital, Aguas Andina, Anglo American, Arauco, Banco de Chile, Banco Estado, Falabella, BCI, BHP, Baja Los Andes, Cencosud, CCU, CMPC, Codelco, DHL, Colbún, Easy, ENAP, Enel, Entel, Esbio, Inacap, Itaú, Jumbo, Latam, Kitsania, L'Oreal, Nestlé, Parque Arauco, Santander, Scotiabank, Sodimac, Sokimich, por supuesto, Shura, Starbucks, Universidad Andrés Bello, Universidad de Santiago, Universidad Mayor, WOM, Transelec. Perdón, ¿socias de qué son estas empresas? Del ODS número 10, que es el epicentro de esa agenda que se nos trató de imponer en Chile a través del mamarracho y después del mamotreto. ¿Qué es lo que dice el ODS número 10?
mandata la igualdad no solamente al interior de los países y no concebida como igualdad de oportunidades, sino que como igualdad de salida. Eso quiere decir que con independencia de cuánto usted se esfuerce, termine ganando lo mismo que el otro vago que no hace nada. Pero además quieren igualar a los países. Y usted se va a preguntar, bueno, ¿cómo? Es impresionante. Lo que ellos quieren es igualar a los países a través de procesos migratorios obligatorios. En el punto 10, perdón, sí, punto 10.7, dice facilitar la migración y movilización y movilidad, perdón, ordenada, segura, regular y responsables de las personas. Pero además se quiere reducir la pobreza con ideología de género. ¿Sabrán estas empresas que están promoviendo la castración de los niños para que no nazcan más pobres? Se avanza la desnacionalización. Nosotros lo vimos en el mamarracho, ¿no es cierto? De partida nos transformaban, ya no me acuerdo cuántas naciones éramos, 13 creo, ¿no? Distintas en Chile. Se desmantelan las instituciones nacionales, se destruye el Estado de Derecho y la democracia representativa. Se avanza el desmembramiento del país a través de la Agenda 2030, se destruyen sus fronteras y se promueve la internacionalización de las Fuerzas Armadas y de orden, al mismo tiempo que los derechos sociales jurídicamente garantizados, modelo del Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué importa todo esto? Porque acá no se está hablando, no se les está preguntando a los distintos candidatos qué opinan frente al enemigo que tiene nuestro país. Porque ese mamarracho es el enemigo. Y ese mamarracho es la cristalización institucional de la Agenda 2030. Por lo tanto, aquí lo único que importa es que la gente, sobre todo que dice ser de derecha, demuestre que no es globalista. No sacamos absolutamente nada. Es más, es peor tener a alguien electo de derecha y globalista que tener a alguien de izquierda y globalista. Porque al de izquierda le vamos a poder pegar con toda tranquilidad, pero al de derecha no. Acá tenemos una imposición de una ideología climática que nos exige desmantelar el aparato productivo del país y por eso el ataque ahora a la agricultura, y ustedes lo vieron en Europa, ¿no? Que hubo fuertes manifestaciones. Además, se promueve la inmigración. Ustedes vieron recién lo que ha pasado en Inglaterra, ¿sí? Y por eso es que cuando Gabriel Boric dijo somos la vanguardia, había que entenderlo. La desnacionalización, el globalismo que destruye la soberanía de los países, es lo que se está apoyando a nivel de el Foro de Davos o Porto Davos, porque hoy día es el cruce de Porto Alegre con el Foro de Davos, y de la ONU, esencialmente, con todos sus tentáculos, la desnacionalización, la destrucción de la soberanía nacional. ¿Y cómo? A través de la inmigración. ODS número 10, ¿para lograr qué? La igualdad. ¿Desde cuándo que la igualdad ha sido una meta de la derecha? La igualdad, la igualación, la homogenización, la tabula rasa. Eso es de izquierda, es marxista, es de origen marxista. Si usted no me cree, yo lo voy a dejar, pero no del todo, porque voy a ir traduciendo. La denuncia que hace Víctor Orbán. Lamentablemente no tuve cómo traducirla así inmediatamente porque no encontré el video original y viene con los subtítulos en alemán, pero yo se la voy a ir traduciendo para que usted vea que lo que yo le estoy planteando es parte de un plan, no es conspiranoico. Y además para que esté consciente de las consecuencias que tiene irse en contra de este plan. Y Chile no va a lograr salvarse, no va a zafar como país, si no tenemos a un candidato electo democráticamente como presidente de la República que se aboque a defender al país de este plan. Vamos con Víctor Orbán, presidente de Hungría. I do remember how Mr. George Soros published his plan in English in a Project Syndicate publication. It was done 2015, September 26. Dice, me acuerdo cuando George Soros publicó un plan en inglés en una publicación del proyecto de sindicatos.
Sucedió el 26 de septiembre de 2015. And he published a plan. He said that he is my, I'm quoting, here are the 6 components of my comprehensive plan. I just quote 2 or 3 points of that. First is, he said very clearly, 2015, that, quoting again, EU has to accept at least 1 million asylum seekers annually. That was the first point. Lo cita. Estos son los componentes de mi plan integral. Cito solo 2 o 3 puntos, dice Orbán. Primero dijo de manera clara, la Unión Europea tiene que aceptar por lo menos 1 millón de solicitantes de asilo por año, 1 millón de solicitantes de asilo. Ese fue el primer punto, dice Orbán. Second, he said, adequate financing is critical. And he proposed to issue long-term euro bonds for financing the migration crisis and the migrants' social and welfare taking care when they arrive to the European Union. Segundo, dijo, debe tener un financiamiento adecuado y propuso préstamos a largo plazo en euros para financiar la crisis de migración y la seguridad social cuando lleguen a la Unión Europea. Estamos hablando de 2015. And another point which is very important for Hungary, which is involving the territory of Hungary directly into this program, he said that, quoting them, safe channels must be established for asylum seekers, starting with getting them from Greece and Italy to their destination countries, which means to bring them to Greece, to Hungary, and then have them to go to Austria. El otro punto es que es muy importante para Hungría es la inclusión directa, su inclusión, la inclusión del país directa en este programa. Pues dijo Soros, según lo que dice Orbán, que se deben lograr canales seguros para los solicitantes de asilo, empezando por el transporte desde Grecia e Italia a sus países de destino. Eso significa transportarlos a Hungría y de ahí dejarlos llegar al resto de Occidente. So don't forget that what we are speaking about is not an accidental stories, not a bulk of 10 years of accidental stories. It's a plan which is going on. It was written. It was published. It's known. So we are fighting again an organized gang called Empire of George Soros and NGOs who are just supporting everybody who is transgressing our legal system and our regulation and financing illegal activity against our nation. Así que no olvidemos que no estamos hablando de una historia al azar, de 10 años de azar. Es un plan que fue escrito, publicado y es conocido. Orbán remata, nosotros luchamos en contra de una banda organizada cuyo nombre es el imperio de George Soros y sus ONGs, que promueven y apoyan a todo aquel que está en contra de nuestro régimen jurídico y normativas legales, además de financiar actividades ilegales en nuestro país. So this is why the story is not just about migration, but it's about how this European Union is working and how George Soros was able to captive the main positions inside many institutions of European Union, buying out MPs and other leaders, and in order to execute the plan which is written, and it's against all the Christian and nation-based political forces. It's against us. Por eso esta historia no es solo sobre migración, sino cómo funciona la Unión Europea y cómo Soros pudo poner en los puestos de la Unión Europea a través de las compras de segundas personas para ejecutar el plan diseñado en contra de las fuerzas políticas cristianas y nacionales, en contra de nosotros. En Chile hemos visto la presencia de Soros, lamentablemente no solamente en el Frente Amplio, sino que recientemente hubo una publicación, me acuerdo, en que estaba también vinculado con gente, creo que de Bópolis, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es la consecuencia para Orbán de oponerse al plan de Soros? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea multa a Hungría por no aceptar su desmantelamiento. Esta es la misma Unión Europea que amenazó a Elon Musk con censurar X en Europa. El pasado lunes, el empresario y propietario de la red social X, Elon Musk, entrevistó a través de la red social X
al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Y como a los burócratas de la Unión Europea no les gustaba que el contenido de esta entrevista llegara a los oídos de los ciudadanos europeos, no se les ocurrió nada mejor que hacer que amenazar a Elon Musk con sancionar a X por difundir esa entrevista. Estamos en un problema gravísimo. La Unión Europea ya no puede decir de sí misma, al menos la parte que está en el poder, que sea democrática. Imagínense, multaron a Hungría con 200 millones de euros por no asumir el plan de George Soros. Eso es lo que está pasando hoy día en el mundo. Dígame usted, ¿Evelyn Matei puede decir algo sobre esto? ¿Lo puede decir Marcela Cubillo? No sé, cualquier otro candidato de la casta, de la derecha. ¿Y por qué no se le pregunta a la gente de la izquierda? ¿No era la señora Bachelet y el señor Piñera parte de este plan de Soros? ¿No lo es el gobierno actual que fomenta la inmigración, empadronando a los ilegales y dejando las fronteras abiertas? Todo esto es Agenda 2030. Pero además tenemos el avance en lo que respecta a la nacionalización, primer punto que estamos tratando, del desarme de los ciudadanos. Imagínense que en Venezuela se desarmó a los ciudadanos, creo que en el año 2015. Si todos los ciudadanos que hoy día protestan por recuperar su democracia tuviesen un arma, Maduro ya estaría fuera. Por eso nos tienen que desarmar. Mire esta declaración que le voy a leer, que está en la página de la ONU. La Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible ofrecen una oportunidad única para revisar la relación histórica entre el desarme y el desarrollo. Aunque el ODS 16 sobre sociedades pacíficas e inclusivas, justicia e instituciones firmes reconoce que la paz y unas condiciones duraderas de seguridad son necesarias para el desarrollo a largo plazo, tenemos que entender mejor los diversos ámbitos en los que el alcance de los objetivos de desarme puede contribuir a la implementación de los ODS. Todos los Estados miembros se han comprometido a adoptar este enfoque integrado. Con respecto al ODS 5 sobre igualdad de género, el desarme con perspectiva de género y el control de armas tienen una importancia reconocida a la hora de eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, tanto en ámbitos públicos como privados. Las armas tienen diferentes impactos en las mujeres, los hombres, las niñas y los niños. Aunque los hombres y niños contabilizan las muertes más violentas, se dan cuenta cómo manipulan, repugnante, que mueren a montones producto del crimen organizado y no de las armas legales, legalmente inscritas, son los hombres. No, pero es con perspectiva de género. Desarme con perspectiva de género. Ya, pues vamos a lo de ese 5, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Las metas. 1, poner fin a las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas del mundo. ¿Qué creen ustedes que es la ley Karim? ¿Qué creen ustedes que es la ley antihombre? Acá se está avanzando la implementación de la agenda, sí o sí. Por eso es tan importante apoyar a los candidatos independientes que hablen de estos temas. Porque el que no entiende, el que cree que aquí la izquierda no tiene una agenda, es completamente equivocado. No está mirando lo que está pasando fuera de Chile. No está mirando que los mismos problemas que tenemos acá están en Canadá y están en Inglaterra. ¿Cómo es posible? Que se lleva a cabo la misma agenda de género, de ideología climática, de desnacionalización, de inmigración. O sea, de verdad, en serio, yo he escuchado a gente que aprecio decir, no, es que la izquierda no tiene agenda, por eso fracasó. ¿En qué planeta viven? No solamente se trata de no vivir en la Torre de Marfil, en la situación de la abundancia, un par de comunas de Chile. También se trata de vivir conectado a lo que está pasando afuera, la lucha que da Trump, que da Elon Musk, que da Víctor Orban, que da Vox, que da Meloni. ¿Cómo es posible que sigamos con la mentalidad de la capitanía general? Impactante. Bueno, ODS 5, asegurar el acceso universal a la salud sexual. Oiga, ¿sabe qué?
Sigo leyendo. Salud sexual, ellos metidos desde la agenda en su salud sexual. ¿Qué tal el totalitarismo? Salud sexual y reproductiva y los derechos de carbono. ¿Qué tiene que ver la salud sexual con los derechos de carbono en una misma línea? A mayor niños, mayor cantidad de hijos, mayor nivel de carbono, ¿no es cierto? Bueno, ahí tiene usted la ley de aborto. ¿Y, ¿Y qué es lo que está pasando entonces con esta ideología de género que se está imponiendo en todas partes y que últimamente ha sido un gran tema en Chile, producto del reportaje, excelente reportaje que hizo Santiago Pavlovich? Gracias por ayudar a los niños y haber mostrado ese coraje, porque no es mucha la gente, por ejemplo, desde la Iglesia Católica en Chile, es realmente impactante. El silencio desde la Universidad Católica no es impactante, ya es repugnante lo que están haciendo. Pero mire, antes de leerle el artículo de la censura que hizo la Universidad Católica de Valparaíso a un académico experto en genética que sabe lo evidente que sabíamos hasta hace 5 o 7 años atrás y que nadie ponía en cuestión, lo voy a dejar con un muy buen video que llegó a mis redes y felicito a sus creadores y que sigan adelante porque así vamos sumando fuerza. Monseñor Chomalí, además de arzobispo de Santiago, es experto en bioética y gran canciller de la Universidad Católica. ¿Cómo es posible que permita que dicha universidad sea la principal promotora de tratamientos hormonales de cambio de sexo que tienen consecuencias devastadoras para niños y niñas? Es lo que trataremos de responder en este video de Chile en la encrucijada. Pero vamos por partes, comenzando por el daño de las llamadas terapias de afirmación de género para adolescentes. El reciente informe de la doctora Hilary Cass del Reino Unido ha significado un verdadero terremoto mundial en materia de tratamientos a menores de edad sometidos a tratamientos hormonales irreversibles para bloquear el desarrollo normal del sexo biológico. Si usted no oyó hablar del informe Cass, se lo digo en pocas palabras. La doctora británica Hilary Cass demostró científicamente las consecuencias devastadoras que las políticas sobre tratamientos de género han tenido en los derechos humanos de los niños, incluidas las niñas. ¿Cómo estamos por Chile en esta materia? No muy distinto. Los mismos procedimientos totalitarios vienen siendo aplicados por el Ministerio de Salud para menores entre 3 y 17 años en su programa de acompañamiento a la identidad de género, mentirosamente llamado Crece con Orgullo. Fue lo que denunció no hace mucho en Radio Bio Bio la periodista Sabine Drysdale. A nadie puede sorprender que un gobierno completamente amoral e irreligioso lleve adelante políticas públicas contrarias a la naturaleza y a la salud de los ciudadanos. Sin embargo, lo que más choca en las fundadas denuncias de la periodista Drysdale es que sea la Pontificia Universidad Católica la principal institución que desde hace una década promueve estos tratamientos en menores de edad, enmarcados en un enfoque transafirmativo que tiende a llevar a los niños a las terapias hormonales de consecuencias irreversibles. Los doctores Alejandro Martínez y Carolina Mendoza de la Universidad Católica son los principales referentes nacionales en materia de tratamientos de bloqueo de pubertad y de hormonas cruzadas para menores. Consultado por la prensa, el doctor Martínez responde categóricamente que el apoyo a esas destructoras terapias fue transversal, desde el rector de la universidad, el pediatra Ignacio Sánchez, hacia abajo. Para demostrarlo, el doctor Martínez abrió su MacBook y le mostró al periodista una planilla Excel con la lista de profesionales que trabajan junto a él y a la doctora Mendoza en el equipo que trata a niños como si fueran verdaderos conejillos de indias. Tenemos un equipo que nadie tiene en Chile, se jactó. Un equipo muy eficaz en convencer a los progenitores de un adolescente que sufre de disforia de género de que su hijo o hija nació con el cuerpo equivocado y que la solución es convertirlo en transexual. La pregunta que nos queda después de tales declaraciones es cómo se justifica el silencio
de los sucesivos grandes cancilleres de la Universidad Católica desde que el famoso equipo inició las pseudoterapias que el Reino Unido acaba de bloquear. Ese silencio se tornó todavía más enigmático después que el Vaticano publicó la declaración Dignitatis Infinita, en la cual se condenan estos tratamientos, pues somos llamados a custodiar nuestra humanidad y eso significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. De ahí que toda operación de cambio de sexo, por regla general, corra el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. Nos parece difícil argumentar que Monseñor Chomalí, actual gran canciller, no leyó la declaración del Vaticano. También sería arduo sostener que él no tomó conocimiento de un debate que ha interesado a todas las familias, máxime siendo él un especialista en bioética. ¿Cómo entonces entender ese silencio? El adagio dice: quien calla, consiente. En este caso, todo el mundo interpreta el silencio de Monseñor Chomalí no como una aprobación de la declaración del Vaticano, sino como una bendición de la práctica inmoral desarrollada por la institución de la cual es gran canciller. Si el arzobispo de Santiago no quiere ser mal interpretado, una palabra suya es urgente. La Iglesia Católica, en parte importante de su jerarquía, está absolutamente capturada por el progresismo. Progresismo que es anticristiano. Si le quedó alguna duda, vaya a ver los excelentes análisis que hay en las redes sobre la inauguración de las Olimpiadas, que es el motivo con el que yo comienzo la introducción de mi libro, así que también va a poder leer mi libro, leer en mi libro, perdón, mi opinión respecto de y mi análisis respecto de esa inauguración. Pero mire lo que pasó con la Universidad Católica de Valparaíso, que activó protocolos contra biólogo que criticó la ley de identidad de género. La Universidad Católica de Valparaíso activó su Comisión para la Prevención, Acompañamiento y Sanción en conductas de acoso, hostigamiento, violencia y discriminación arbitraria contra el doctor en Ciencias, Mención Ecología y Biología Evolutiva, José Gallardo, por la ponencia que expuso en un claustro la semana pasada, en la que citó evidencia genética y el documento Dignitas Infinita del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y del Vaticano para pedir la derogación de la ley de identidad de género, calificando el cambio de sexo como una mentira, o sea, diciendo la verdad. Entonces, la Universidad Católica de Valparaíso reacciona y censura al académico por decir la verdad. Y me imagino que esto lo puede hacer porque no hay una protesta de profesores defendiendo la verdad. Y el académico se quedó solo, ¿verdad? Increíble. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con su relación con la izquierda, con el progresismo? Bueno, usted puede leer en mi libro, hago un largo análisis al respecto, pero basta con que vaya al Sínodo de la Amazonía para que se dé cuenta cómo se leen los principios de una iglesia progresista y posmoderna. Pero ahí no se queda todo, es peor. Lo voy a dejar con un análisis de Jaime Bailey sobre la decisión del Papa respecto del gobierno de Maduro y el espaldarazo que le dio. Maduro Iván Gil, sonríe la esposa de Maduro, Cilia Flores, sonríe sobre todo, hay que ver cómo sonríe, el nuncio apostólico, el nuevo nuncio apostólico, Monseñor Ortega Martín. Presenta sus cartas credenciales. Da la impresión entonces, por la foto, y yo he visto la foto y he quedado espantado, de que el Vaticano reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, que al Vaticano no le preocupa en modo alguno el fraude electoral que acaba de perpetrar Maduro, que el Vaticano ignora e incluso diría desdeña a la oposición democrática, a Edmundo, a María Corina, y que en esta hora crucial, en esta hora quemante, el Vaticano dice: vamos a enviar un nuncio apostólico para tener magníficas relaciones, amigables relaciones con Maduro. Porque Maduro está en el poder y Maduro va a continuar en el poder y Realpolitik nos conviene llevarnos bien con él. Y llega el nuevo nuncio apostólico y le presenta las cartas credenciales y todo el mundo sonríe. La sonrisa del nuncio, del español Ortega Martín,
es, por supuesto, la sonrisa del Papa. Da la impresión de que el Papa no tiene problemas con Maduro. El Papa bien podría haber dicho: no es momento de enviar un nuevo nuncio. No es momento de que el nuevo nuncio se haga la foto con Maduro en el Palacio de Miraflores, entregándole sumiso las cartas credenciales. Y el dictador Maduro reconociéndolo, un apretón de manos, un abrazo y unas sonrisas completamente ofensivas para quienes deseamos el cambio democrático en Venezuela. Esto está muy mal, ha sido muy inoportuno, muy desatinado que el Papa le envíe ahora, esta semana, a Maduro un nuevo nuncio apostólico. Más todavía, porque en Caracas no había anuncio apostólico hace 3 años. ¿Cómo llegamos acá si estábamos hablando de la Agenda 2030? Porque evidentemente que la Agenda 2030, que tiene a la base una antropología anticristiana, debiese de ser primero que todo rechazada por los cristianos. Debiese de ser esa una de las banderas más importantes hoy día para la Iglesia Católica, defender a los niños de su castración, defender a las familias y no promover la bendición de vínculos de parejas por definición infértiles. Pero no, la Iglesia no está haciendo nada de eso. En Chile es más, promovió el segundo proyecto de nueva constitución, que como bien dijo el padre Rodrigo Miranda, era un proyecto claramente anticristiano. Usamos la palabra satánico también, porque anticristiano y satánico no es lo mismo no es lo mismo la secularización y no tener una posición de enemistad frente al cristianismo que ser anticristiano. ¿Sí? Entonces, acá está el cruce. ONU, mamarracho, Agenda 2030, Soros, Bill Gates y compañía del Foro de Davos. Contra esto está luchando la nueva derecha. La ONU, ¿quiénes son? Bueno, los comunistas. La ONU está absolutamente capturada por los comunistas. En un artículo del 2020, puede ser que esto haya cambiado un poco, pero no lo creo, el diario electrónico Pan Am Post dice lo siguiente: las Naciones Unidas han servido como tribuna para promover la agenda progresista, que en el fondo es simplemente una forma más moderada de impulsar el socialismo y las ideas colectivistas que tanto daño le han hecho a la humanidad. Para muestra un cargo, Antonio Guterres, actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, es expresidente de la Internacional Socialista. Y si es exagerado decir que la ONU es manejada a diestra y siniestra por la izquierda solo porque su secretario general fue presidente de la Internacional Socialista, basta con agregar que del total de 15 agencias de la ONU, 4 son presididas por China, mediante exmiembros o miembros del Partido Comunista Chino, y en 7 de ellas tienen el segundo cargo más alto, es decir, el comunismo chino tiene una injerencia directa en 11 de las 15 agencias especializadas de la ONU. Yo quiero que usted se dé cuenta, a través de las palabras de Gloria Navellán, en esta defensa de la agricultura del país, de que hay algunos políticos que sí saben lo que aquí está pasando. Voy a tratar de controlar mi enojo porque en este momento estoy francamente molesta, sobre todo con usted, ministro de Agricultura, con los amigos que somos y con lo que lo estimo y lo quiero. Porque no puede ser que a estas alturas, después de 2 años ejerciendo el cargo, usted todavía no tenga ninguna capacidad de entender cómo funciona la agricultura. Que usted siga plantando avena y sembrando árboles. No, pues, ministro, a estas alturas tendría que haber aprendido un poquitito. Entonces, que usted venga aquí a decirnos por su intermedio, presidente, que la norma de la OCDE, que el porcentaje del impuesto, mire, ¿sabe qué? Mire para allá, Edmundo, Camilo, Ignacio, son agricultores normales, comunes y corrientes. Ninguno de ellos es un tremendo agricultor. A lo mejor ni siquiera son tan pequeños, pero sufren esto, ministro. Porque aparte de todos los problemas que la agricultura está teniendo, ahora ustedes con una ideología absolutamente extrema, absolutamente proambientalista, igual que el gobierno pasado del señor Piñera, que fue el que partió con este show, nos han metido en un tremendo problema. Pero le quiero decir algo a la ministra Rojas y a usted. Fíjese que el decreto 39 de diciembre del 2020, en su primer considerando, habla de las maquinarias móviles, en especial aquellas utilizadas en el rubro de la construcción, y más abajo habla de los temas de los problemas generados por enfermedades en los centros urbanos. ¿Ustedes saben por dónde circulan los tractores? ¿Saben para lo que se usan los tractores por su intermedio, presidente? Se usan para trabajar en el campo, no para andar circulando por las ciudades.
Por lo tanto, el nivel de contaminación que puede afectar la salud de los seres humanos que viven en el campo en espacios amplios es harto menor que lo que hace una maquinaria, por ejemplo, del área construcción en la ciudad. Este fue el espíritu, para que ustedes sepan, porque parece que no lo leyeron los considerandos de esto. Dice claramente, siendo necesario avanzar en la dictación del presente decreto con el objeto de regular las emisiones de contaminantes atmosféricos asociadas a la maquinaria móvil que tiene importantes efectos adversos sobre la salud de la población. Y en específico, nótese, sobre las personas que trabajan, habitan o transitan en la proximidad de estas maquinarias. Esto básicamente en los sectores urbanos y no como ustedes han pretendido aplicar a los sectores rurales. Paren de matarnos. Por su intermedio, presidente, ministro, usted tiene una responsabilidad y no la está cumpliendo. No la está cumpliendo. Su deber es que la agricultura en este país subsista. Es lo que alimenta a Chile completo. Hay familias enormemente grandes de campesinos que viven de la agricultura y usted está permitiendo que se mate por una ideología absolutamente extrema relacionada con el cuidado del medio ambiente de una forma equivocada. Todos nosotros cuidamos, los agricultores somos los que más cuidamos el medio ambiente, de eso vivimos, pero no de una manera errada. Usted, ministra, por su intermedio, presidente, dice que en el proceso participaron entes del ministerio, todos obviamente con la misma ideología, e importadores. Qué bonito. El feroz negocio que están haciendo los importadores, pues ¿sabían ustedes o no? Porque ellos ya tienen comprometida la compra de maquinaria. A ellos se les viene abajo el negocio si esta cuestión no se aplica. Pero le preguntaron a los agricultores, se acercaron a algún agricultor, pequeño, mediano, campesino pequeño, a ninguno. Y no me vengan con que los procesos de consulta pública, oye, esa cuestión es como una encuesta, al final es súper dirigido y todos lo sabemos. Entonces, ¿saben qué? Hablan con el mundo real, porque de repente es bueno poner los pies en la tierra y ver la realidad. Y es importante que ustedes, sobre todo en las áreas en que están ustedes dos ministros por su intermedio, presidente, entiendan que la realidad no es de papel, no es de libro, no es de Europa, es de Chile, donde viven agricultores pobres, donde la gente vive de la agricultura y necesita maquinaria. Y no me vengan a decir, no, el aumento de precio va a ser un 10%, eso es una falacia, por su intermedio, presidente. El aumento va a ser mucho más, tal como lo dijo Carlos Rojas de la SOFO, mucho más, porque en el momento que llegue esa maquinaria va a llegar con un nuevo valor y eso automáticamente, y cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de economía, basta con ser dueña de casa, no hay para qué ser profesional, entiende que en la medida que entran productos más caros, el producto usado también sube de precio. Entonces, ¿saben lo que van a lograr? Van a lograr matarnos. Ahora, si ustedes el fin que tienen es que maten la agricultura y que efectivamente empecemos a depender de poderes extranjeros como China y como otros para comer, entonces están en el camino correcto. Pero ¿saben qué? Acá se van a encontrar con un grupo de gente que no se los va a permitir. Muchas gracias, presidente. La diputada Gloria Navellán tiene razón. Matarnos de hambre. Esta es una agenda ecocéntrica que lo que busca es disminuir radicalmente la cantidad de personas que habitamos en este mundo, pero solamente se está aplicando en Occidente. Por eso la promoción del aborto, la castración de los niños. En una entrevista a la UNESCO, Jacques Cousteau hablaba de que tenían que morir 350.000 personas diariamente porque hay que llegar a la meta de los 700 millones de personas en el planeta. Y hacia allá van. Y todo indica eso, ¿no? Que uno no puede comer pescado porque son seres sintientes, que se destruyan los estados-nación, porque entonces ya no hay derechos. No hay derechos donde no hay estado-nación. Y si no hay derechos, nos arrasamos todos con todos. Sobre todo en la medida en que están destruyendo la cohesión social, poniéndonos a todos enemigos de todos y preparando más o menos que el terreno casi para una guerra civil. Entonces, y además a eso súmele el control de la natalidad con esa salud, salud sexual que nos promete el ODS número 5. Quiero recordarle, mi estimado telepensante, que Gabriel Boric es presidente del ODS número 4, es decir, el ODS para la educación mundial. Sí, el presidente de Chile, exactamente. El mismo que no tiene un título y que uno casi piensa que no sabe abrocharse los zapatos, es el presidente para la educación mundial, que implica educar para una ciudadanía mundial, una vida sostenible, ideología de género. Entonces démonos cuenta,
¿Quién es el único candidato que está consciente de estos temas y que habla de estos temas? Precandidato hoy día a la presidencia del país. Mi hermano. Si me dicen, bueno, la recomendación de viene muy cerca, muéstrenme otro que sabe realmente de estos temas, que es un precandidato serio, que está hablando desde la institucionalidad, que conoce cómo funciona el ámbito de lo público. Él es el único, que además habla varios idiomas y que por lo tanto nos podría representar realmente en primer nivel. Porque aquí va a haber que hacer una alianza entre el presidente Milei, Donald Trump, que ojalá que salga, Bolsonaro, que ojalá vuelva al poder, etcétera, porque esto hay que contrarrestarlo. Acá hay que reaccionar de forma radical frente al avance de todo esto. Pero por mientras, ¿qué es lo que nosotros vemos? Artículo en la segunda, en que se hace mi hermano, eh, porque Pulso Ciudadano le da un 3,7%, la Academia un 4% y un 58% de conocimiento. Estamos hablando de cifras muy altas para una persona que prácticamente lleva 2 años en política, que ha sido silenciada, que ha sido funada, y que no ha tenido ningún espacio como el que tienen otros políticos. Y sin embargo la gente lo quiere. Y ahí Eugenio Guzmán, que es de la Universidad del Desarrollo, dice que no puede haber una primaria con Johannes Kaiser porque generaría conflictividad. Nos trataron de pasar la retroexcavadora de destruir el país. Nos quemaron el país de Arica a Punta Arenas y tenemos que dejar fuera a un candidato porque genera conflictividad. Em, bueno, y el periodista entonces cita a una fuente dentro del Partido Republicano, donde se dice que el votante de Johannes se iría no a Chile Vamos, sino al Partido Republicano. Yo creo que no entienden nada. No han hablado con nadie de Vox, no entienden la lucha que está dando ese partido en España, no han, no se han enterado de lo que ha pasado en Hungría, de los temas de los que habla Trump, de la batalla que está dando Elon Musk por la libertad de expresión. Están tan metidos en su jueguito corto que creen que después de la traición de republicanos, el votante de Johannes va a ir a apoyar a republicanos, que creen que, al menos hablo por mí, yo prefiero 1000 veces tener una persona de izquierda en el poder que lleva la misma agenda globalista que el de la derecha, porque ahí está clara la cosa, porque ahí le podemos pegar de verdad. Al globalista de derecha no le podemos decir mucho, porque hay muy poco conocimiento de este tema, se tiene oculto, a pesar de que se avanza en todas partes y toda la legislación viene empapada de esto. Nadie habla de que es el ODS-5 el responsable de la castración de más de 5.000 niños en Chile. Porque esas son políticas que responden al avance del ODS número 5. No, pero aquí no tienen un plan, no. Realmente a uno le da vértigo oír a personas que uno sabe son inteligentes no ver esto, ¿no? Bueno, en el reportaje también habla Tomás Duval, que dice que Piñera hizo una primaria y él tiene mucha razón porque dice, a pesar de los episodios duros, le dio un sentido a esa candidatura. ¿Qué sentido tiene apoyar a Elin Matei? O a Marcela Cubillo, con lo inteligente yo le tenía bastante cariño a Marcela hasta que la veo con el tema de la Agenda 2030. Porque ese es el enemigo hoy día. Lo vieron con Víctor Orbán. Ven que el plan de Soros está escrito en piedra en esa agenda ODS número 10. Igualar a los países a través de la migración. No, pero como nosotros no tenemos problemas con la migración, no, ¿para qué no? Entonces, no sirve. Simplemente no se puede. Necesitamos a alguien que esté consciente de estos temas, porque ese es el verdadero enemigo de este país y de todos los países hoy día. Y por lo demás, Johannes sí puede ser el cisne negro como lo fue en su momento Sichel, ¿no? Con cisne negro me refiero a una obra de Nassim Taleb, donde él dice que aunque todos los cisnes son blancos, siempre puede existir la posibilidad de que exista uno negro, digamos, o sea, que salga de la regla, ¿no?
En su momento lo hizo Sichel, lamentablemente no tuvo la fuerza, porque tampoco sabe lo que está pasando. Porque aquí dar esta pelea es realmente ser de la nueva derecha y poderle responder entonces a esta casta globalista, algunos conscientes, otros inconscientes, apoyados por tremendas empresas, por la banca, avanzando el sistema de control social chino, el nuevo orden mundial. No nos olvidemos de que en el plebiscito de entrada la segunda papeleta marcaba más que la primera papeleta en rechazo a la participación de los políticos en el proceso. No nos olvidemos de que se rechazó el primer proyecto y que la elección de consejeros fue por aquellos que eran anticasta. No nos olvidemos de que se rechazó el segundo proyecto, es decir, la ciudadanía viene manifestándose hace un buen tiempo en contra de la casta. En Chile tenemos un escenario propicio para unir todas nuestras fuerzas en torno al único candidato o precandidato a la presidencia de la República que entiende algo de lo que nosotros acabamos de ver y de comentar en esta columna. Lo dejo con la prueba de lo que digo, Johannes explicando el tema de la agenda climática. Ya sabemos cómo quieren destruir la agricultura, cómo están castrando a nuestros niños, cómo están desnacionalizando el país con las olas de inmigración ilegal. Esto hay que ponerle un freno. Aquí hay que reaccionar y hay que empezar a exigir a cada candidato es su postura frente a la Agenda 2030 y la manera en cómo hoy día se está implementando de forma subterránea, a través de esta subversión que está ocurriendo en todo Occidente, de la que nos hablaba Ayaan Hirsi en esa excelente entrevista con Jordan Peterson. Si tiene tiempo, vaya y véala. Lo dejo con Johannes. Que tenga una muy buena semana. Y seguimos con la venta de indulgencias, ¿no es cierto? Porque esa es la nueva religión del cambio climático. Si yo les digo a ustedes que en la Antártica tenemos más hielo hoy día que hace 20 años atrás, no me lo van a creer, pero pueden preguntar en el Instituto Antártico. Pueden preguntar respecto de cuál ha sido la evolución de los polos. ¿Se acuerdan que el señor Al Gore hace no mucho tiempo atrás decía que el año 2000 no íbamos a tener hielo en el Ártico? Bueno, ahí está el hielo en el Ártico y de hecho le va el descueve. Mostraban entonces fotos y videos de osos muriéndose y nunca han habido más osos polares que ahora. Y es correcto, eso pueden también chequearlo, están las cifras. Entonces, la verdad, damas y caballeros, es que todo este tema del cambio climático, lo que ha cambiado sin duda es la billetera de muchos grandes empresarios que se han dedicado al tema del ambientalismo, efectivamente, aliados por lo demás con la izquierda globalizada y globalizante, corporativa, que recibe sus instrucciones del Foro Económico Mundial y que no hace mucho en el Mercurio aparecía junto con grandes empresas chilenas respaldando también esta Agenda 2030 de la cual hablan todos y que no es nada más que un proyecto político de control económico que viene de más allá de nuestra frontera. Efectivamente, las empresas no deberían indicar una adhesión a un proyecto político, porque eso es, porque de ciencia a estas alturas podemos decir que no tiene mucho. 97% de las emisiones de CO2 son de origen natural. El 3% restante son los seres humanos. Y de ese 3% restante, Chile es responsable del 0,3%. Pero nosotros aquí hemos arruinado a la gente con impuestos verdes y todo tipo de cuestiones. ¿Para qué? ¿Para hacerle más llevadera entonces la vida a los chinos? ¿O a los hindúes? ¿O a los rusos? Que se pasan todo este cuento, esos países que por lo demás son muy, muy alabados al frente, que se pasan todo este cuento por buena parte. ¿Por qué es eso? Es un cuento que permite meterle la mano al bolsillo a la gente. Es un cuento que permite justificar impuestos, restricciones de movilidad, que permite restringir las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos en nombre de esta nueva indulgencia, de este nuevo camino al cielo, ¿no? Que nos permitirá entonces financiar un San Pedro en alguna parte. Compremos entonces para tranquilidad de nuestras conciencias, a través de impuestos, a través de todo este tipo de políticas,
compremos entonces un futuro mejor para nuestros hijos, aunque esto no esté confirmado desde el punto de vista científico, que seamos capaces efectivamente de modificarlo. Hace poco tiempo atrás, en el Senado de los Estados Unidos, se le consultó al encargado de los Estados Unidos para el tema del cambio climático, el Ministerio de Transporte creo que está encargado de esto, que cuánto iba a costar la modificación de todo el sistema de los Estados Unidos. No lo sabía, pero eran trillones de dólares. ¿Y en cuánto iba a servir en el sentido de bajar la temperatura si modificaban completamente la estructura productiva de los Estados Unidos? Tampoco lo sabía. Es decir, aquí se actúa y se ha hecho política, y se hace política industrial, desindustrializadora, contra los pobres, de la mano de un tema que todavía, donde nadie sabe realmente para qué sirve, cuánto sirve y si es que sirve. Ahora vienen con este cuento contra las empresas, el greenwashing, etcétera. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con perseguir a empresas que se les ocurre nada mejor que sumarse y subirse a las ruedas de carreta de aquellos que quieren verlos controlados desde el Estado y en el mejor de los casos todos nacionalizados. Pero le voy a decir una cosa también a los caballeros enfrente. No existe ninguna actividad humana, ninguna cosa que ustedes usen, ocupen, que no tenga un impacto ambiental. Ninguna. Lo que comen, lo que respiran, cómo se movilizan, todo tiene impacto ambiental. Y si quieren efectivamente eliminar todo tipo de impacto ambiental, bueno, vuelvan a la selva. Ahí donde los monitos no necesitan ni de industria, ni de avances, ni de carreteras, ni de medio de transporte, ni de energía. Muchas gracias, señor presidente.